Hermanos, recordamos este día el sacrificio que Dios hizo por todos nosotros, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la Santa Cena hacemos memorial de su muerte, de su cuerpo clavado en la cruz, de su sangre vertida en ese monte de la calavera para el perdón de nuestros pecados. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Por cuya herida fuisteis sanados. Es herida, hermanos, un lenguaje figurado. Sus heridas en su cuerpo, en su corazón, fueron muchas heridas las que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y por ese sacrificio tan grande fuimos nosotros curados, dice la palabra de Dios, sanados espiritualmente. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, unos textos que leemos mucho en cuanto a la cena del Señor. 53:4 dice la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él fue azotado, hermanos, herido por nosotros y abatido. 53:10 dice también: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por su herida, hermanos, fuimos nosotros sanados. Por el sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido sanados espiritualmente. Cuando vivíamos en nuestros pecados, nosotros no teníamos comunión con Dios. Estábamos separados de Dios. Cuando nosotros obedecemos al Evangelio, nuevamente volvemos a tener comunión con Dios. Nuestros pecados son perdonados en el bautismo y salimos de las aguas del bautismo como una nueva criatura, limpios, sin pecados. Cristo, hermanos, llevó nuestros pecados sobre sí mismo. Y Él no llegó a pecar. Dice la palabra de Dios que Él nunca pecó. No llegó a ser pecador. Era inocente. Era el Cordero perfecto, sin mancha, para ser sacrificados
por nosotros. Él llevó nuestros pecados. Esa herida, hermanos, algunas versiones dicen llaga. Esto significa todo el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo lo que el Señor hizo por nosotros. Por su herida fuisteis vosotros sanados. Espiritualmente, nuestros pecados son perdonados. Es una curación espiritual. Muchos buscan sanar físicamente. Muchos buscan un milagro hoy en día para sanar su cuerpo, para curar su enfermedad. A veces vemos iglesias llenas de personas que quieren sanar su físico, de personas que están enfermas, pero pocos quieren sanar espiritualmente. Pocos quieren que sus pecados sean perdonados. Pocos quieren obedecer al Evangelio y andar en el camino de Cristo. Y Dios a veces ayuda a las personas. Escucha nuestras oraciones cuando oramos por las personas para que sean sanadas. Y si es la voluntad de Dios, son sanadas. Y después ya no la volvemos a ver aquí en la iglesia. No lo volvemos a ver dando gracias a Dios, ni pidiendo que no se vuelvan a enfermar, ni nada. Cuando llegue la enfermedad, muchos aquí lo vamos a tener, pidiendo por ellos, pidiendo por su familia. Pero como decíamos en el estudio de ayer, cuando hay muchas bendiciones, cuando ya pasó el milagro, a veces bajamos la guardia. Ya no oramos a Dios, ya no escudriñamos las Escrituras, ya no nos congregamos. Y es lo peor que podemos hacer. Vimos muchos ejemplos bíblicos donde personas eran grandemente bendecidas y después vino la prueba. Después fue probada su fe. En los tiempos buenos, en los tiempos malos, debemos alabar a Dios, adorar a Dios, seguir orando a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Velad y orad. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, esperando a quien devorar, esperando a quien baje la guardia. ¿Y qué pasa cuando un peleador, cuando un boxeador baja la guardia? El enemigo, el contrincante, le da un fuerte golpe y cae noqueado el que bajó la guardia, ¿verdad? Así es igual aquí, hermanos. Espiritualmente hablando, si nosotros dejamos de orar, dejamos de venir a las reuniones, dejamos de predicar, dejamos de ser santos, ¿qué pasa, hermano? El enemigo, que es Satanás, el león rugiente, nos va a devorar. Eso téngalo por seguro. El diablo lo va a devorar. Busquemos esa curación espiritual. Cristo quiere sanar al hombre. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dios quiere sanarnos, hermanos. No físicamente,
sino espiritualmente. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Es cierto que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, se hizo carne y vino a este mundo, curó muchas enfermedades físicas, hizo que los paralíticos volvieran a andar, que los ciegos de nacimiento miraran, resucitó a los muertos. Muchas maravillas hizo nuestro Señor Jesucristo y han quedado plasmadas aquí en la palabra de Dios para que nosotros creamos en el poder de Dios, en la gloria de Dios. Ahora nadie va a venir y va a levantar a los muertos hasta el día del juicio, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo vendrá por vivos y por los que están en los sepulcros. Pero hoy nadie hace esa clase de milagros, hermanos. Ahora lo que Dios quiere es sanarnos espiritualmente, salvar nuestra alma. Y esto, el Señor Jesucristo ya hizo todo el trabajo difícil. Por su herida fuiste vosotros sanados. Heridas en su cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo pasó heridas en su cuerpo físico. Ahí en el libro de Marcos, capítulo 14, vamos a leer, vamos a ver qué heridas, unas pocas de heridas que tuvo nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo. Marcos 14, 65. Dice: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. Le cubrieron el rostro, los ojos, para que no viera quién lo golpeara. Le daban de puñetazos y bofetadas. Y esto duele, ¿verdad? Los que han recibido un puñetazo, una bofetada, saben que es doloroso. Más si no lo esperas, ¿verdad? Si te lo dan así, de repente, como nuestro Señor Jesucristo. Puñetazos y bofetadas en su rostro. Algo doloroso. Lucas 22, 63 y 64. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. Y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Encarnecían, ¿verdad? Esto es que lo hacían continuamente, una y otra vez golpeando a nuestro Señor Jesucristo en la cara, en el rostro. Una y otra vez. Mateo 27, capítulo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Dice que le tejieron una corona de espinas, hermano. ¿Alguien aquí se ha espinado alguna vez? Duele, ¿verdad? Cuando la espina penetra en la piel, penetra en la carne.
A veces nos hemos espinado en el pie, en la mano, en el brazo. Es lo más común. Pero ahora imagínense esa corona llena de espinas en la cabeza, hermanos. Duele más una espinada en la cabeza, hermanos, en el cráneo, donde no hay músculo, donde no hay carne. Está la piel, hay venas y hay hueso. Lo que nos hemos espinado en la cabeza es doloroso. Es doloroso y hasta las lágrimas saca el dolor. Qué sufrimiento para nuestro Señor Jesucristo. Y por si eso fuera poco, ahí en el libro de Juan, capítulo 19, Juan 19, 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Pilato se lavó las manos, ¿verdad? Y le dio a un criminal, le soltó a un criminal para que el pueblo estuviera contento. El pueblo, en vez de escoger a Jesús, bueno, que no era un criminal, ¿verdad? Era un inocente. Escogió a Barrabás, un delincuente, un ladrón. Escogió a Barrabás y dijo Pilato, bueno, con esto ya se van a contentar los judíos, el pueblo, ya va a estar a gusto. Pero no. Siguieron, ¿verdad? Gritándole. Entonces mandó azotar a Jesús. Ya les di a Barrabás, ahora manda a azotar a Jesús y ya va a estar contentos los judíos. Pero no fue así, hermanos. No fue así. Los judíos querían matar a Jesús. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale. Crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Pilato quería soltarle, quería dejarlo libre, pero también quería agradar a ese pueblo judío. Y les dice, bueno, crucifíquenle ustedes. Se lavó las manos, pero Pilato sabía que Jesús era inocente. Doble pecado ahí para Pilato, ¿verdad? Un hombre cobarde, sabiendo que era inocente, no ejerció la ley de los romanos. El cobarde que se lavó las manos y lo mandó a azotar. El azote romano, ¿qué era el azote romano? Un artefacto que daba muerte en el castigo, hermanos. Un artefacto de castigo. Consistía en un mango, podría ser corto, ¿verdad? De madera, tenía varias correas, varias cuerdas, y en las puntas de estas cuerdas había trozos de plomo o de bronce, y pedazos de huesos muy filosos. Muchos historiadores dicen que tenían como un tipo de garras, que cuando daba el azote desprendía la piel, desprendía la carne del cuerpo. Se clavaba en la espalda, que la espalda siempre estaba desnuda y encorvada. Se clavaba en la carne, en la piel, y era desgarrada. La carne era lacerada. Dicen que se podía ver
las venas internas, las arterias, los huesos, los órganos internos, hermanos, las entrañas. Era un castigo brutal y estaba antes de la crucifixión. Si el criminal salía vivo de esos azotes, se iba a crucificar. Los historiadores romanos dicen que muchos terminaban su vida ahí, morían desangrados en ese momento. Un dolor terrible, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo soportó ese dolor, soportó esos azotes, hermanos. Isaías 53:5 estaba profetizado $700 años antes, profetizado. Isaías 53, versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice también el Salmo 22:17, hermanos. Salmo 22:17, también un salmo mesiánico sobre la profecía de nuestro Señor Jesucristo, lo que iba a pasar, el Cristo, el ungido de Dios. Salmo 22:17 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Fue un castigo terrible, hermanos. A nuestro Señor Jesucristo se miraban los huesos. Decía él: contar puedo todos mis huesos. Un sufrimiento terrible, hermano. Mucho dolor. Esto por amor a nosotros, hermanos. Por amor a nosotros. Para que nosotros tuviéramos una oportunidad de salvación. Para que nosotros pudiéramos ser salvos al obedecer al Evangelio. Los clavos, hermano. Juan 20:25. Juan 20, versículo 25 dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo, Tomás, ¿verdad? Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Decía Tomás, ¿verdad? Si no miro en sus manos la señal de los clavos. Aquí es algo interesante. Tomás dice: la señal de los clavos. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? Que se necesitaron varios clavos. Si hubiera sido solamente en un palo, no en una cruz, ¿verdad?, sino en una estaca, hubieran utilizado nada más un clavo. Aquí vemos que se utilizaron varios clavos. Si no hubiera en sus manos la señal de los clavos. Dice el Salmo también, Salmo 22:16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies.
Oraron, hicieron hoyos en sus manos y en sus pies. Algo pues más que doloroso, ¿verdad? Esos clavos, hermanos, clavos sin desinfectar, ¿verdad? A lo mejor sin filo, entrando, traspasando la piel, la carne, rozando con los huesos de nuestro Señor Jesucristo. Un dolor terrible, hermanos, terrible. Lo más doloroso que usted se pueda imaginar. Es más, no podemos ni imaginar todo el dolor que nuestro Señor Jesucristo pasó. Su costado. Juan 19:34. Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Dice desde el versículo 31, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, esto era lo que es el día sábado, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. No tenían vergüenza, ¿verdad? Estos judíos habían matado a un inocente. Querían que se quitase de ahí porque era el día sábado, el día de la gran solemnidad, el día de la Pascua. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Querían que se les quebrasen las piernas para que murieran más rápido, ¿verdad? O para que no escaparan también. Pero cuando llegaron los soldados, ya habían muerto, vieron muerto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hubo necesidad de quebrarle las piernas. Pero uno de los soldados, dice, por si fuera poco, ¿verdad?, para asegurarse mejor, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, que al instante salió sangre y agua. Era una señal de que nuestro Señor Jesucristo ya había muerto. La sangre se mezcla con el agua, y ahí es una señal de que el corazón ya no está funcionando, de que ya no hay vida en ese cuerpo. Su costado. Los soldados lo atravesaron con una lanza para asegurarse de que estaba muerto. Salmos 22:14. Salmos 22:14 dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Su corazón, dice, como cera, derritiéndose en medio de sus entrañas. La sangre de nuestro Señor Jesucristo se había mezclado ya con toda el agua, hermanos. Y dice, esta herida debió haber sido una herida muy grande, porque ¿qué dijo Tomás? Hasta que no meta mi mano en el costado. Él podía meter su mano en el costado. Hermanos, estas son solo algunas heridas que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Heridas
en su cuerpo físico. Ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual nosotros tenemos la redención de nuestros pecados. Esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz, hermanos. Ese precio que pagó por nosotros. El precio por nuestro rescate. Cuando secuestran a una persona, los secuestradores no la dejan ir. Piden que se les pague un rescate. Nosotros fuimos rescatados del pecado, hermanos. El pecado nos tenía esclavizados, encadenados, secuestrados, podríamos decir. Y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos ha rescatado, nos ha hecho libres, libres para hacer la voluntad de Dios. Solamente hemos visto unas cuantas heridas de nuestro Señor Jesucristo, pero hay otras heridas, hermanos, que fueron causadas en su corazón, en lo moral, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, leíamos ahorita que fue escupido, fue abandonado por los discípulos, por sus discípulos amados, los que daban la vida por Él, traicionado por uno de ellos. Una multitud contraria contra Él, gritándole. Esa multitud que muchos de ellos fueron sanados, fueron curados físicamente. Ahora le gritaban, crucifíquenle. Se pusieron en su contra. La negación de Pedro y el abandono del Padre. Cristo sufrió mucho por usted, por mí. ¿Cuál será nuestra reacción, hermanos? Hemos visto todo lo maravilloso que Cristo hizo por nosotros. Cómo fue hasta el final en la cruz, murió por todos nosotros, por todo el mundo. ¿Qué haremos nosotros, hermanos? Él sufrió por nosotros. Queda a nosotros, hermanos, obedecerle, obedecer a ese evangelio. Si usted ha creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados, puede confesar a Cristo hoy delante de los hombres. Confesarlo como el Hijo de Dios, como Dios el Hijo, y pedir ser bautizado para unirse a su muerte. En el bautismo nosotros morimos, somos sepultados y resucitamos como Cristo lo hizo. Y sus pecados serán perdonados, dice la palabra de Dios, y recibirá el don del Espíritu Santo. Será añadido al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, y ahí empezar un nuevo camino, una nueva vida en Cristo Jesús, separado del pecado, y al final, siendo fiel siempre a nuestro Dios, al final del camino, al final de la vida, o cuando Cristo venga por segunda vez, el cielo eterno, una promesa hermosa, maravillosa de Dios, ese cielo eterno para estar con Él para siempre, hermanos, alabándole, adorándole, donde ya no va a haber sufrimiento. Muchos de nosotros aquí sufrimos y tenemos heridas también, físicas y emocionales, espirituales. Allá no va a haber nada de eso. No va a haber muerte, no va a haber ni siquiera pecado, no vamos a batallar con eso.
en el cielo, hermanos. Y hay otro lugar donde nadie de nosotros queremos ir, por eso estamos aquí hoy, para glorificar a Dios, para alabar a Dios, para adorarle, cumplir con sus mandamientos y recordar ese sacrificio tan grande que Dios ha hecho por nosotros. Porque no queremos ir a ese lugar de tormento, no queremos ir al castigo eterno, donde muchos, dice nuestro Señor Jesucristo, son los que van por ese camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Nosotros queremos ir al cielo, hermano. No nos interesa el infierno, no nos interesa ese lugar de tormento. Nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros, tuvo esas heridas por nosotros para que fuéramos al cielo, hermanos, al cielo, no a ese lugar de tormento. No desechemos ese sacrificio tan grande, no pisoteemos la sangre de Cristo, hermanos. Hagamos la voluntad de Dios para estar con Él en el día final y para siempre. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias por su atención.